gesto fuera de lo habitual. En el rígido protocolo vaticano ha demostrado la cercanía del pontífice al fallecido Benedicto XVI, que fuera su antecesor y con quien mantenía una excelente relación. Francisco se levantó de su silla y tocó el ataúd que transportaba al Papa emérito en el funeral que se ha llevado a cabo en el Vaticano esta mañana. Benedicto XVI es el primer pontífice desde 1294 que no muere en el cargo, debido a su histórica renuncia en 2013. ¿Qué tal? Buenas tardes. Funeral de Estado para Benedicto XVI, el Papa que ya no ejercía como tal, lo que ha obligado a variar la rígida liturgia de los funerales papales. Por lo pronto, con la extraña circunstancia de que sea un Papa, Francisco, quien presida los funerales de su antecesor en la silla de Pedro. Algo así no ocurría desde 1802. Benedicto XVI ha sido despedido entre multitudes, pese a no tener el carisma de quien le antecedió, Juan Pablo II. El mundo entero le reconoce su excelencia intelectual y sus aportaciones al debate filosófico y teológico. Un papa ilustrado que ha dicho definitivamente adiós. E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI. Lo que no se ha podido respetar es su deseo de unos funerales sobrios, con un funeral digno de un pontífice reinante en una ceremonia de 2 horas en la que el Papa no ha escatimado en elogios para su antecesor. No hubo, eso sí, procesión del féretro con todos los cardenales siguiéndoles en oración y, por supuesto, cónclave, como ocurre cuando queda la sede vacante. Tampoco se guardarán los 9 días de luto que siguen a cada muerte de un pontífice en activo. Vamos ya hasta el Vaticano, donde la enorme afluencia de fieles ha obligado a un gran despliegue de seguridad. La basílica y sus accesos están plagados de controles policiales. Rubén Martínez. Último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Unas 50.000 personas, según las primeras estimaciones, lo han despedido en el funeral celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Instantes después de las 8:45 de la mañana, hora de Roma, salió de la basílica el féretro de Joseph Ratzinger, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años. A las 9:30 dio comienzo el funeral, presidido por el Papa Francisco y oficiado por el cardenal decano Giovanni Battista Re. El Papa Francisco subrayó la sabiduría, delicadeza y entrega que el Papa emérito Benedicto XVI supo esparcir a lo largo de los años. El Papa Francisco ha reivindicado la búsqueda apasionada de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes se vivió casi al final, cuando el Papa Francisco se situó frente al ataúd de Joseph Ratzinger en silencio, mostrándole sus respetos antes de que el féretro fuera introducido de nuevo en la basílica. Algunos fieles gritaron en italiano "Santo Subito", un grito que pedía su pronta beatificación. Tras la celebración eucarística, el ataúd de Joseph Ratzinger fue llevado al interior de la basílica de San Pedro, concretamente a las grutas del Vaticano, para ser enterrado en la cripta donde reposan otros papas. Hoy sus fieles dieron su último adiós a Benedicto XVI, el papa que será recordado por su histórica renuncia. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo. Continúen ustedes en estudio. Miles de personas, fieles y autoridades han acudido al funeral de Benedicto XVI que ha organizado el Vaticano en la Plaza de San Pedro. Muy contenta porque es un grande papa. El acto ha estado presidido por el Papa Francisco, que ha instado a la Iglesia a seguir las huellas del emérito. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Y este ha sido uno de los momentos más emotivos vividos hoy. El Papa Francisco tocando el ataúd de su predecesor. Durante el funeral se han oído peticiones para canonizar a Ratzinger de forma inmediata. Petri successore constituiti et ecclesie pastore, nuncium intrepidum verbitui divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem.
féretro con los restos mortales han sido enterrados en un triple ataúd en la cripta de la Basílica de la antigua tumba en la que descansa otro papa, Juan Pablo II. Bueno, si hay una liturgia protocolaria rígida, es la de un funeral papal, todo tiene un significado y nada queda al azar. Vamos a buscar detalles con Diana Rubio, que es directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes y feliz año. Igualmente, feliz año nuevo. Diana, quizá la mayor dificultad de este caso es la de enterrar a un papa que ya no ejerce como tal. Esto no ocurría desde 1294. ¿Ha habido que iniciar un protocolo nuevo o innovar, o todo esto también estaba establecido y pensado? Hay que tener en cuenta que el día de hoy, con el funeral solemne que han celebrado por Benedicto XVI, ha supuesto una innovación absoluta, ya que lo que sí tenemos por escrito son las ceremonias que están recogidas en el capítulo 5 de la Constitución Apostólica, que se realizó durante el pontificado de Juan Pablo II, pero en ningún caso se hablaba de cómo enterrar o cómo realizar un funeral para un papa emérito. Por tanto, han tenido que innovar, han tenido que crear un libreto in extremis, donde exponer algunas de las cuestiones, algunos de los matices que hemos podido observar durante la ceremonia esta mañana en el Vaticano. Es la primera vez desde 1802 que un papa no preside el funeral de otro papa. Y otra novedad, la sobriedad que deseaba Ratzinger. Eso se ha traducido en que no se ha declarado este funeral como de Estado. Exacto, han querido hacer la diferenciación entre el Papa reinante, que a día de hoy es el Papa Francisco, y el Papa emérito, que es Benedicto XVI. Hemos visto justamente algunos matices, algunos aspectos diferenciales entre uno y otro, donde encontramos esa sobriedad dentro de la ceremonia y esa invitación solamente a delegaciones de Italia y de Alemania, que es el país natal del Papa emérito. Todas las demás delegaciones que han querido acompañar en el funeral a todos los miembros de la Curia Vaticana lo han hecho a título propio, y ahí hemos podido también encontrar a la reina Sofía, donde curiosamente ha optado por no llevar mantilla, Roberto, algo que pensábamos que sí lo iba a hacer, pero se habla de que ha optado por no utilizarla, o bien porque estábamos ante un funeral del Papa emérito, de un Papa no reinante, y también porque ella ya no es una reina reinante. Claro, aquí los protocolos van cambiando, se tienen que ir adaptando a estas circunstancias tan extrañas. Ayer ya veíamos novedades en la capilla ardiente, por ejemplo, respecto a su antecesor. 2 almohadones en vez de 3 para apoyar su cuerpo. Los zapatos rojos del papado no estaban, eran de color negro. Pequeños detalles, ¿verdad? Sí, esos detalles que dicen también mucho de los conocimientos y de las peculiaridades que supone esta etiqueta y protocolo dentro del Vaticano. El tema de los zapatos rojos, yo los he echado mucho de menos, Roberto, te soy sincera, pero también tenían que realizar esa diferenciación. Cabe recordar que los zapatos rojos vienen del Imperio Bizantino, por un lado, también viene a nivel religioso de esa sangre derramada por los mártires, teniendo en cuenta lo que es toda la historia de Jesucristo, ¿no? Igualmente, tampoco hemos podido ver al Papa emérito con un palio papal, que tampoco lo ha llevado, ni la cruz pastoral. Si hablamos de los almohadones, en vez de 3, se han optado por 2, ya que no es Papa reinante, y se dice que se utilizaban los 3 almohadones debido a los 3 elementos que tiene la corona papal. Uno que era porque se considera que es pastor universal, otro porque es el juez eclesiástico universal y otro como gobernante temporal de la Iglesia. Bueno, ahora su cuerpo se ha trasladado a las grutas vaticanas, Diana, donde estará un tiempo. No va a estar allí todo el tiempo. Su lugar de reposo definitivo no va a ser ese, ¿no? Quiero pensar que tampoco va a ser ese el lugar, ya que hay muchas personas que quieren que lo beatifiquen pronto, incluso que lo nombren doctor de la Iglesia, debido a la cantidad de obras y a la cantidad de literatura que durante su vida hemos podido leer de su propia mano, ¿no? Se considera también al Papa emérito, a Benedicto XVI, un gran teólogo y una persona a la que hay que leer desde el punto de vista religioso. Por tanto, quiero pensar que no va a ser el último lugar en el que va a reposar, pero sí es cierto que se han respetado esos 3 ataúdes en los que se entierra, en los que se inhuma a un Papa. Recordar el de ciprés, que es el primero, donde encontramos que lo entierran con diferentes monedas de su pontificado desde el año 2005 al año 2013. Vemos también que lo han podido enterrar con lo que se llama el rogiro, ¿no? Que es ese pergamino que existe en latín, que está dentro de un cilindro metálico donde se habla de todas las buenas obras que realizó durante su pontificado. Tampoco estaba el anillo papal.
Exacto. Yo pensaba que El anillo... se destruía con la muerte del Papa, pero no es exactamente así. Claro, esa es otra de las cuestiones a tener en cuenta, Roberto. Hay que tener en cuenta que él abdicó en el año 2013. Él no falleció. Por tanto, lo que se realizó fue, con el anillo papal, un rayado en forma de cruz y se requisó por parte de la Oficina de Ceremonias Pontificias. En lo que sí ha sido enterrado ha sido con un anillo de obispo. Con ese sí ha sido enterrado. Me imagino, Diana, que para los especialistas en protocolo como tú, esto de la liturgia papal, de un entierro de un papa, esto debe ser casi como un máster, ¿no? Porque son tantas las cosas, tan complicadas, ¿no? Así es, Roberto, y es complicado y encima tan novedoso y tan exclusivo como hemos podido verlo en esta mañana. Así que la verdad es que lo hemos disfrutado mucho, teniendo en cuenta obviamente que es el fallecimiento del Papa emérito, y hemos podido también encontrar esa innovación y el cómo el protocolo también se va modificando con el paso de la historia y con el paso de este nuevo rol que ya existe en la Iglesia, como es el de Papa emérito. Diana Rubio, muchas gracias por habernos atendido hoy y que te dejen muchas cosas los Reyes, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, en Bolivia, donde nos vamos ahora, continúan las protestas pidiendo la liberación del opositor Luis Fernando Camacho, condenado a 4 meses de prisión, acusado de dar un golpe de Estado. Bueno, tantos golpes sucesivos llevan a los medios de aquel país a distinguirlos hablando de golpe 1 o golpe 2. Hasta ese punto llegan. Hay que enumerarlos. Mientras siguen las manifestaciones, en muchas ocasiones violentas, con quema de vehículos, incluso los de los periodistas que se acercan a cubrir e informar sobre los disturbios. Fuera de la cárcel de máxima seguridad, donde permanece detenido el político, sus simpatizantes intentan mostrar su apoyo con gritos de libertad. Ahí los ven. Bueno, tampoco cesan los disturbios en las calles de Perú. Este enfrentamiento entre la policía y los manifestantes se produjo en la capital, en Lima. Los agentes tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los grupos violentos que trataban de acceder hasta el Congreso. Las manifestaciones siguen exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, además de cambios en la Constitución, y que Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado contra su propio gobierno, sea liberado. Estados Unidos se acerca al régimen venezolano, pero sin excesos. Una cosa es relajar las sanciones a Venezuela y otra reconocer como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que el gobierno de Biden ha querido aclarar. Pero entre medio la oposición venezolana ya se ha fracturado, llevando a la destitución del presidente paralelo, Juan Guaidó, lo que allana el futuro de Maduro. Más lejana parece la normalización diplomática entre ambos países. En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino, que fue respaldado durante 4 años por 2 administraciones estadounidenses. Eso tiene implicaciones tanto para la agenda política como para la agenda legal en términos de quién controla los activos en el exterior del Estado venezolano. El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Estas van a tener que ser preguntas que se resuelvan ahora en la Corte y van a ser muy politizadas y ha complicado bastante el escenario. Hoy se da un salto al vacío. El extinto gobierno interino declaró como inconstitucional la decisión tomada por la mayoría de los diputados opositores, que han mostrado una profunda división interna. Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró listo para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Legisladores republicanos han advertido que a pesar del discurso público del gobierno de Biden, la administración demócrata no descartaría abrir canales diplomáticos formales con Maduro. La Casa Blanca lo ha descartado. Bueno, estas son imágenes de aquí, de nuestro país. La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado a la explotación de migrantes. Las víctimas eran personas procedentes de Marruecos que vivían en condiciones infrahumanas, según la Policía Nacional. La red tenía su sede en Málaga y vendía documentación falsa de contratos de trabajo a cambio de 3.000 euros para que estos inmigrantes pudieran regularizar su situación. Hay 43 personas detenidas. Y la Unión Europea recomienda a los 27 tomar medidas para el control de los pasajeros que vienen de China. La Organización Mundial de la Salud no se fía tampoco de los datos que da el gobierno chino, mientras que este cree que las restricciones de viajes a la población son extremas e inaceptables.
Inaceptable y desproporcionada. Así es como China califica la recomendación de la Unión Europea. Los viajeros procedentes del país ya no solo deberían llevar mascarilla, además se les debe exigir un test negativo para poder entrar a un Estado miembro. Lo más importante es poder detectar si una nueva variante de preocupación emerge. No sabemos cuál es la probabilidad de que emerja, ni tan siquiera si puede emerger. Precisamente esta es la mayor preocupación, ya no solo en Europa, porque también Estados Unidos se une a las restricciones. En cuanto a sus vecinos, en Hong Kong la población teme sobre todo lo que pueda pasar a partir de este fin de semana. Y de ahí las colas que se forman en los centros de vacunación hongkoneses. Por primera vez en 3 años, China reabre sus fronteras. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud le pide que las cifras COVID sean más rápidas y veraces. Creen que el número de contagios es muy distinto a lo que sucede en realidad. Salas de espera llenas de pacientes que permanecen en cama junto a sus familiares. Mismo colapso que se repite en los pasillos de este hospital de Shanghái. Aunque la saturación se vive además en los crematorios donde apenas queda espacio. En este sentido, estiman que en torno al 80% de la población podría contagiarse tras levantar la estricta estrategia del COVID-0. Un enorme incendio en el sur de Pakistán ha acabado con más de 200 chabolas en uno de los barrios marginales de Karachi. Pese a los trabajos de los bomberos, fue prácticamente imposible salvar algo de este lugar. El resultado es este: 2 centenares de viviendas destruidas y las familias que allí vivían desplazadas. Dicen las autoridades pakistaníes que el número de personas viviendo en estas condiciones se ha reducido en los últimos años. En Rusia, el jefe de los mercenarios del grupo Wagner ha publicado este vídeo en el que felicita a sus soldados por sus logros en Ucrania, algunos de ellos a cambio de eliminar la condena que cumplían en la cárcel. Su parte del trato era servir al ejército durante 6 meses, y la han cumplido. En este discurso les instaba a regresar a una vida pacífica, pidiéndoles que no vuelvan a violar la ley en su nueva vida. Y esto es Rusia, mientras aquí en España 350 niños refugiados ucranianos han conocido a los Reyes Magos, una tradición que no tenían en su país. Así que por primera vez sus majestades les han visitado, incluso les han adelantado algunos de sus regalos. Bueno, ¿habrá noche más ilusionante para los más pequeños de la casa que esta de Reyes? Hay noticias de última hora, ¿eh? Los Reyes Magos ya están llegando, ya están en Canarias, de hecho. Algunas ciudades llegarán durante la tarde, pero en otras como Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Telde o La Laguna ya han sido recibidos con honores por las autoridades. Esta víspera del Día de Reyes es larga para sus majestades, que no quieren dejar de saludar a los niños de toda Canarias y recoger las cartas con sus deseos, si es que las han dejado para última hora. Bueno, día maratoniano para los Reyes, de muchos nervios para los más pequeños, porque estamos diciendo que es la noche de la ilusión. Hablamos con Pilar Muñoz Alarcón, es psicóloga, especialista en psicología infantil y adolescente y directora del Centro de Psicología y Logopedia Ábaco de Sevilla. ¿Qué tal? Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Encantada. Bueno, encantados de tenerte aquí. Bueno, la excitación de la Noche de Reyes debe ser la primera experiencia nerviosa para muchos pequeños. ¿Esto hay que modularla, conviene modularla o no? ¿O barra libre y no pasa nada, que se pongan todo nervioso que quieran? No, conviene modularla porque si no la modulamos pues nos exponemos a que sean las tantas de la mañana y nuestros hijos todavía no se hayan ido a la cama, ¿no? Y no puedan venir los Reyes. Esto de decirles que si los Reyes les pidan despiertos, ya que muchos padres se van a enfrentar esta noche a la cosa, oye, te tienes que dormir, hay que irse a la cama, ¿eso es una buena forma de que se vayan más tranquilos? No, ¿verdad? No, era uno de los primeros consejos que yo os iba a dar, evitar frases que le generen más ansiedad, como por ejemplo esa, ¿no? Los Reyes te están viendo, ese tipo de frases amenazantes que muchas veces los papás recurrimos a ellas para conseguir que se duerman antes, y lo que estamos generando es que se pongan más nerviosos y eso, que les genere un poquito más de ansiedad. Claro, hoy sería un día para cansarlos, un día para que hagan ejercicio, para que suelten los nervios de esa manera.
Efectivamente, hoy es un día en el que es importante que nos levantemos por la mañana temprano, que participemos y nos centremos de esas actividades que hay muchas veces previas a la Noche de Reyes, como es la cabalgata, como es pues ir a echar las cartas, ¿no?, al Heraldo Real. Importante que hoy no duerman siesta, porque todo lo que sea recargar pilas pues va a hacer que después cueste más trabajo conciliar el sueño. Claro, lo que pasa es que esos nervios a muchos de ellos les lleva después a comportarse mal, mal para el comportamiento de un niño. También habrá que armarse de paciencia hoy, ¿no? Efectivamente, los papás tenemos que tener mucha paciencia esta Noche de Reyes. Tenemos que intentar que en el momento en el que los acompañamos ya a la cama, pues no nos movamos de su lado hasta que no estén completamente relajados. Intentar evitar situaciones previas al sueño, como de abuso de pantallas o de estar conectado a las pantallas, que generan esa luz azul que le hace creer a nuestro cerebro que es de día y va a costar más conciliar el sueño. E intentar también evitar la actividad física, no llegar a la cama estando muy alterados físicamente, porque también eso va a impedir que conciliemos el sueño de una forma rápida, ¿no? Importante hacer ejercicios de relajación previo al sueño, pues controlar la respiración, leerles un cuento, intentar que se centren en su cuerpo, ¿no? Venga, vamos a empezar porque se van a dormir nuestros pies, ya pesan mucho, ya están dormidos. Intentar, lo que digo, ¿no?, relajarlos, claro, para que poco a poco vayan entrando en esa primera fase de sueño que les permita poder conciliar de una forma rápida. Claro, y es un día de muchas dudas, porque sentarse en la cama con ellos para que se vayan a dormir va a ser a qué hora llegan los reyes, qué hay que ponerle de comer a los camellos, si me he portado bien, si me he portado mal. ¿Conviene hablar de ello y nos sentamos y hablamos de ello o empezamos a cambiar de tema? Tendríamos que intentar cambiar de tema. Está bien hacer ese ritual previo que hacemos muchas familias, ¿no?, de dejar agua para los camellos, de ponerle a los reyes pues algo para que puedan comer o para que puedan picar. Ese ritual está bien. Una vez que ya estamos en la cama, vamos a intentar pues leer un cuento, pero que no tenga relación con los Reyes Magos. Venga, leemos un cuento corto, nos centramos en nuestra forma de respirar, vamos a percibir cómo el aire entra por la nariz, cómo llega a los pulmones, cómo lo expulsamos. La técnica del 4-7-8, que funciona muy bien, ¿no? Inspiramos 4, retenemos 7, expulsamos 8. Intentamos desviar de alguna manera la atención hacia nuestra propia relajación y no tanto a los reyes. Las preguntas las tenemos que responder antes de estar ya en la cama. Claro. Entonces, una vez que ya estamos en la cama, ahora ya nos centramos en que nos tenemos que relajar y nos tenemos que dormir. Oye, que estoy pensando, Pilar, que muchas de estas técnicas para los padres que han trabajado mucho, que hemos trabajado mucho estos días, tampoco vendrán mal. Han sido días complicados. Van a quedarse dormidos antes ellos que los niños. Seguro que sí. Pilar Muñoz, muchas gracias y que te dejen muchas cosas los reyes. A ti también. Igualmente, muchas gracias. Bueno, uno de los volcanes activos y en erupción del planeta se encuentra en Costa Rica. El volcán Rincón de la Vieja, ese es su nombre, entra en actividad eruptiva para arrancar este 2023. Lo más visible es la gran nube que desprende de su cono, así como el olor a azufre. También la población cercana a este pico dice estar afectada por la caída de ceniza. Es uno de los primeros volcanes activos en entrar en erupción en este inicio de año y donde también se está produciendo la primera tormenta invernal de este 2023 es en Estados Unidos. En el caso de los volcanes Irazú y Arenal, ambos se... Bueno, en Estados Unidos al menos 15 estados en alerta por el temporal que se les viene encima, sobre todo en la costa oeste. Las amenazas llegan de tornados, inundaciones y hasta nevadas. Prácticamente toda esta zona del país está en alerta por los riesgos de estas fuertes precipitaciones. Además, podrían sumarse fuertes rachas de viento. De ahí que en estos momentos la población haga acopio de lo necesario, instale incluso sacos de arena para evitar que las viviendas queden anegadas de agua por completo. La noticia aquí en nuestro continente es justo la contraria, que hay temperaturas mucho más cálidas de lo esperado en toda Europa en este invierno. El sol le gana la partida en estos días a las nubes, por ejemplo en el norte de España, y el año arrancó con los termómetros por encima de los 20 grados. Y no es una excepción, 8 países del continente han empezado 2023 batiendo récords de temperatura, las más altas para un mes de enero. Desde los casi 20 grados en la República Checa o Polonia hasta los más de 11 en Letonia.
11 grados en Letonia es un sofocón para esta época del año. Bueno, y España es el primer país de la Unión Europea en el que ha entrado en vigor el impuesto sobre los plásticos no reutilizables. Se busca mejorar la gestión de este material altamente contaminante que se utiliza, sin embargo, en multitud de envases de todo tipo. El nuevo impuesto sobre los envases plásticos no reutilizables afecta a todos los operadores que fabriquen, adquieran o importen este tipo de envases, productos plásticos semielaborados y cierres de este material. El valor del impuesto son 45 céntimos de euro por cada kilo de plástico. Todos hemos dicho que no es el momento de hacer la aplicación, de meter un impuesto más a la cesta de la compra a los consumidores. Máxime cuando esto proviene de una directiva, pero España es el único país de la Comunidad Europea que aplica ese impuesto. España es el cuarto país en consumo de plástico de la Unión Europea y el que tiene más kilómetros de litoral, con 8.000. 1.600 kilómetros de esa costa están aquí en Canarias. En las Islas Canarias cualquiera se nos cae la tapa del bolígrafo en el Roquenublo o en el Teide, empieza a rodar y termina en el mar. Nos enfrentamos a un colapso en el tema marino, o sea, ahora mismo hay islas flotando de plástico tan grande, más grande que Gran Canaria entera en el Pacífico. El residuo combinado que forman el alquitrán y el plástico es ya tan abundante en el mar que tiene un nombre: Plastitar. Bueno, le mostramos ahora las peripecias de un grupo de jóvenes turcos aficionados a los malabarismos y a la cocina. ¿Se atreverían a cocinar mientras le dan a los pedales? Pues bueno, ya ven que ellos no tienen problema con eso. Desde un huevo frito hasta un cocido con verduras. Y además coordinándose entre ellos. No sabemos si han querido probar con una tortilla y si, como lo hacen, será tan fácil luego darle la vuelta. Lo que sí parece es que han podido unir sus dos pasiones, la cocina y la bici. Bueno, y la noticia de última hora es que los Reyes Magos continúan con su recorrido por las islas. Acaban de llegar también a la isla de La Palma, donde están visitando, saludando a los niños. Bueno, esto es concretamente imágenes de La Laguna, donde estaban saludando a los niños en la calle también, muchos dispuestos a saludarles y, como decíamos antes, a entregarles sus cartas. También han llegado, como decimos, a Santa Cruz de La Palma y a Las Palmas de Gran Canaria, donde están saludando también a los más pequeños. Este espíritu, porque gracias a ellos... Esas cartas para saludar de nuevo en la calle, estrechar lazos. Bueno, les va a dar tiempo a visitar prácticamente todas las ciudades del archipiélago. No nos vamos a ir sin desearles, lo primero, una feliz noche de Reyes y que en sus regalos, sobre todo, no les falte la salud ni el cariño de los seres queridos. Y esperamos que este 2023 llegue tan alto como los globos de la Capadocia en Turquía, uno de los destinos más visitados de este país, quizá por los bonitos paisajes cubiertos estos días de nieve, pero también por poder tener una experiencia en globo como esta. Un bonito atardecer añaden a esta situación y sin duda tienen una postal ideal para el invierno. De esta manera nos despedimos, se quedan con Elena Díez y el Telenoticias. Volvemos el lunes a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.